bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Inclusiva. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, hablando de estos temas que nos llenan la mente y el corazón de esperanza, de alegría también, y a veces de análisis crítico, por supuesto, por lo que falta y es muchísimo en integración en nuestro país. Hoy les contamos que no vamos a tener, como es habitual en Conciencia Inclusiva, lengua de señas, porque nuestro intérprete tuvo un problema personal, así es que por eso no lo tenemos hoy junto a nosotros. Les pedimos las disculpas del caso a todas las personas que no van a poder acceder entonces al contenido de este programa. Dicho esto, les cuento que hoy vamos a hablar de Asperger. No quiero adelantar qué es, no quiero adelantar de qué se trata el Asperger, antes de presentarles a nuestro panel y que ellos mismos además sean los que nos cuenten qué es el síndrome de Asperger. Primero quiero saludar a Leonardo Farfán. Leo, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Conciencia Inclusiva. Él además es director de AMA Asperger, además de tener Asperger. Está yendo a los colegios a hacer charlas, informando, ha creado fundaciones entonces también que ayudan a otras personas, y es un gran hombre que ha hecho también de esto una causa importante. Así que gracias, Leo, por estar con nosotros. Y también nos acompaña Maximiliano Bravo. Maximiliano, gracias por estar con nosotros hoy día. Por aquí. Él tiene 24 años, tiene Asperger, estudia sociología y además pololea. Gracias. Me voy a contar más, después tú nos cuentas más lo que tú quieras. Patricio Medina. Patricio, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Él es abogado, es padre de Santiago, un pequeño de 10 años que tiene Asperger. Fue diagnosticado tu hijo a los 5 años, lo sabemos. Siempre ha ido a un colegio regular, parte de lo que le vamos a preguntar respecto a la integración, cómo se hace. Y además está recibiendo todas las terapias además que un niño con Asperger necesita. Así que gracias por acompañarnos con tu experiencia también. Gracias a ti por la invitación. Y finalmente, pero no por ello menos importante, le damos la bienvenida también a Silvia Maldonado. Silvia, gracias por estar con nosotras. Encantada. Directora del Centro San Vicente Palotti de la Fundación Amanecer, partió el año 2000. Tiene un centro donde se atienden 60 niños de todo el espectro de autismo, entre ellos Asperger, hay cerca de 15. Y es un centro ambulatorio que atiende desde niños hasta jóvenes con 19 años aproximadamente, con terapias, con compañía y con todo lo que ellos necesitan. Así que gracias por estar con nosotras. Me encanta. Yo, bueno, obviamente que me imagino que ustedes en su casa, igual como muchos, nos preguntamos ¿qué es el síndrome de Asperger? Aquí tenemos personas que nos pueden responder desde lo humano y también desde la expertise técnica, pero quiero que sean dos jóvenes justamente de esta Fundación San Vicente Palotti los que nos cuenten su experiencia y qué es el Asperger que ellos tienen. Veamos. Mi nombre es Martín Alonso Regada Droguet, tengo 18 años, estoy comenzando mi proceso de práctica, terminé mis estudios en ciencia media técnico profesional y soy un síndrome de Asperger. Mi nombre es Jorge González, tengo 15 años y entré a esta Fundación Palotti como a los 9 años más o menos. Mucha gente puede confundirle con una enfermedad, pero en realidad consiste en un síndrome, que es una serie de características que pueden ser parte de la personalidad de una persona, pero no necesariamente son un valor negativo o positivo. Si uno nace con este síndrome, se queda para toda la vida con el Asperger. Principalmente las características del Asperger son personas que tienen un pensamiento lógico más fuerte, pero en su lugar tienen dificultades en relaciones sociales. Me cuesta trabajo hacer amigos, casi nadie me pesca. Prefiero tener pocos amigos, pero que sean más de confianza. Bueno, cuando me diagnosticaron con Asperger como a los 6 años, creo, no me acuerdo bien de la historia, una amiga de mi mamá le contó sobre este centro. Tratamos de averiguar por muchas partes y profesionales del área no sabían lo que era el Asperger, hasta que llegamos a este centro donde encontramos gente que sí sabía mucho, y mi mamá y familias que compartían este limbo donde nadie sabía de qué se trataba. Mi mamá estuvo buscando qué era el síndrome de Asperger. No es un diagnóstico que te dan inmediatamente, como un resfriado, como una bronquitis, no es así. Durante un tiempo me ayudó en el área escolar,
y durante un tiempo me ayudó en integración. Trabajar en equipo, en respetar los turnos de los demás. Ese momento que me abrieron las puertas fue, no solamente las puertas, fue un mundo que me abrieron. Un mundo fabuloso, un mundo al que yo le debo muchas cosas. Todo lo que me han ayudado me ha hecho que mi vida tuviera un poco más de sentido. Lo que faltaría en Chile sería que las personas entendieran que el Asperger no es una enfermedad. La gente con Asperger necesita ser defendida, porque muchas veces son más autosuficientes y tienen mejores resultados que gente normal. Qué importante lo que decían ambos. No es una enfermedad, no necesitan ser defendidos. Lo que sí necesitan, como cualquiera de los chilenos o de las personas en este país, es ser respetadas como personas. Leo, ¿qué le agregarías tú a la definición de qué es el síndrome de Asperger? Porque algunos podrán decir, ¿y por qué no se dice autismo simplemente? Porque dentro del espectro del autismo se habla del Asperger como algo particular. A ver, yo creo que en esencia una persona con Asperger es una persona que percibe, que piensa, que siente, y que expresa de manera diferente. Y como esos procesos son diferentes, tu actuar ante los demás es disruptivo, porque tú expresas de una forma diferente a los demás, porque piensas de una forma diferente a los demás. Es una forma diferente de ser, de sentir y de expresar. O sea, es todo un ser diferente, no es una enfermedad, no es un... Yo el concepto de trastorno tampoco lo acepto mucho, ¿ya? Creo que simplemente es una persona diferente. Ok. Eso, y no diría más palabras con respecto a eso, porque somos diferentes, ¿no? Patricio, tú que eres padre de un niño con Asperger, ¿por qué se habla del Asperger como algo específico y no simplemente de alguien autista? Que yo creo que los conceptos están bien mezclados. No sepa nada imagínate a alguien que nunca ha conocido a alguien con Asperger. Yo creo que lo que decía la nota, o partieron, era bien claro y ejemplificador. Partamos, o sea, podemos definirlo científicamente como un trastorno en neurodesarrollo que supone una alteración determinada en la forma de procesar la información. Como decía Leo, es una forma distinta. Algunos dicen que es un cableado distinto. Pero lo importante, bueno, como quedó en la nota, que no es una enfermedad, que esto no se contagia, no se cura, y en el fondo es una condición más de una persona, como puede ser alta, ser baja, un color de piel determinado, etcétera. Pero lo que es un trastorno del neurodesarrollo, y hay que decir las cosas, o sea, yo prefiero decir las cosas por su nombre, es un trastorno del desarrollo y no son niños ni de la luna ni del mar, son niños que tienen una determinada forma de procesar la información, y eso trae consecuencias que supongo que vamos a conversar tanto en la parte educativa, en la parte social, en la parte cognitiva, y yo creo que por ahí va el concepto. Silvia creo que tiene más clarito esa parte. Silvia. Sí, bueno, complementando lo que ustedes han respondido también más desde lo técnico, digamos, tiene sus utilidades la clasificación, y también tiene su historia. El mismo Hans Asperger, que es un psiquiatra austriaco, él definió esto en un comienzo porque tenía una evolución también como la clasificación como una psicopatía autista. Y una vez que él murió, el año 80, recién el 81, Lorna Wynn, que es una destacada psiquiatra también, ella fue la primera que comenzó a hablar del síndrome de Asperger, y que fue en base a los trabajos de Hans Asperger, que él distinguió dentro del espectro, porque lo que tienen en común todas las personas con autismo son como tres grandes áreas afectadas, y que ahora, digamos, se simplificaron en dos, pero para no, digamos, extenderme en lo técnico. Pero tienen en común eso, y lo importante y relevante que tiene que ver con el Asperger es que se cambió de una perspectiva, de una categoría presencia o ausencia de sintomatología, digamos, o dificultades, a una clasificación más dimensional. ¿Y qué es lo propio del Asperger en diferencia con el autismo? Ya, digamos, lo que tienen en común son como tres grandes áreas afectadas, que son el área de lenguaje y comunicación, áreas de habilidades sociales y áreas de intereses restringidos, flexibilidad mental, y que se traducen y están en la literatura presentadas de distinta manera. Al de ser dimensional,
significa que estas tres grandes áreas afectadas que comparten todas las personas dentro del espectro autista, también hay subdimensiones dentro de cada una de estas áreas afectadas, ¿no es cierto? Y que es lo que Leo dice, ¿no es cierto?, en términos como de cómo comunicarse, cómo expresarse. Perfecto. Pero al hablar de espectro, en un extremo está el autismo caneriano, que es el que conoce las personas que uno ve en las películas y que conoce como el autismo más clásico y que es más afectado y es más complejo, más severo también. Y en el otro extremo, definido como un autismo de alto funcionamiento, en que uno de los criterios principales y que los diferencia con los otros niños, digamos, dentro del espectro, es que no tiene compromiso cognitivo, digamos, su inteligencia es normal o en algunos casos cerca del 15% es superior a la habitual. Esa es como la diferencia más significativa y obviamente el funcionamiento de las áreas afectadas también está en el extremo, ¿no es cierto?, superior. La diferencia de un niño que no puede comunicarse, no tiene lenguaje, a una persona con síndrome de Asperger, que la dificultad en el lenguaje es no captar la sutileza de un doble sentido en una broma, por ejemplo. Perfecto. Maximiliano, ¿a qué edad tú fuiste diagnosticado con Asperger? ¿O a qué edad al menos tú supiste que tenías Asperger? ¿Y cómo te lo contaron, cómo te lo explicaron? A los 10 años. Es que la verdad yo no recuerdo mucho de ese punto. Yo igual asistí a un taller de redes sociales con una psicopedagoga llamada Mari Carmen Aguilera y ese fue un hito importante porque por primera vez no me sentí solo y aprendí a no tenerle miedo a que mi condición tuviera un nombre y verme progresivamente como un ser humano, como cualquier otro. Antes, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías solo? Bueno, sí, yo me sentía solo. Pero igual sentirse solo no es malo. Yo igual puedo funcionar en una multitud de personas sin ser disruptivo. ¿En qué es lo que más te sientes tú diferente de una persona que no tiene Asperger? Que yo que me ha costado aprender lo que las demás personas dan por sentado. Yo desde recién los 17 años me di cuenta que yo era un ser humano como cualquier otro y pude tener una conversación amena con mis pares que no son Asperger y sentirme incluido entre ellos. Porque integrar e incluir no son sinónimos. Integrar es dejarte entrar al mundo y incluirte es dar la bienvenida. Ahí a los 17 años me sentí como un ser humano, como cualquier otro, en vez de una lista de síntomas con envoltura de carne y hueso. Y tú lo explicas muy bien en un reportaje que te hicieron a ti. Sí. Yo quiero contarte que la nota que tú protagonizaste fue la ganadora de la categoría reportaje en la segunda versión del premio televisivo CNN Chile para estudiantes. Yo felicité a mi compañera Javier Alillo por eso. Sí, pues Javier Alillo y Telma Vega. Sí. No te olvides de Telma porque se nos va a sentir si no. Sí. Bueno, ambas realizaron este reportaje bajo la supervisión del profesor Felipe Gersen en la Universidad Diego Portales en la Facultad de Comunicaciones y parte del premio, aparte de ser reconocidas, era ser exhibidas en CNN Chile esta nota. Y la vamos a ver ahora entonces aquí en Conciencia Inclusiva para que conozcamos un poco más además de Maximiliano. Veamos esta nota que es la nota ganadora en la categoría reportaje en la segunda versión del premio CNN Chile. No sabía nada de lo que me pasaba. Y eso me sentía desconcertado. No tenía contexto. Solo sé que sabía que la condición tenía un nombre, pero nada más. Yo estoy consciente de las señales que comunico a las otras personas. Yo estoy consciente de mi condición y de las responsabilidades que esta conlleva al socializar con los demás. Ya no me victimizo de mi condición y espero que los demás hagan todo lo que yo quiero que hagan.
¿Qué? Me siento feliz. Maximiliano Bravo Maturana a los 10 años supo que padecía del síndrome de Asperger y desde ese momento comenzó a asistir a talleres de habilidades sociales. Yo no me sentí humano, simplemente una lista de síntomas que pocos entienden. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como que yo pasaba más tiempo solo, que me sentía muy estimulado con ciertos ruidos cotidianos, tener un elevado vocabulario, pero a poca conciencia de la comunicación no verbal y paraverbal, que no entendía que ciertos tonos de voz no son tan apropiados en ciertas situaciones sociales y que me sentía pánico con ciertos ruidos cotidianos o ciertos estímulos como demasiadas luces rojas en un lado del taco. El haber crecido dentro de un taller de habilidades sociales, estar rodeado de otros Asperger de diferentes edades, me ayudó a no sentirme solo, a no sentir que hay algo malo, sino algo que se puede trabajar y que puedo vivir una buena vida. En el año 2010, Maximiliano enfrentó un nuevo desafío, entrar a estudiar a la educación superior. Es por eso que ingresó a Bachillerato en Humanidades en la Universidad Diego Portales, algo que para él significaba un nuevo logro en su vida. Cuando por primera vez entré a los interiores de la Universidad Diego Portales con mi psicopedagoga, le dije, mira lo lejos que hemos llegado. En efecto, llegué bastante lejos. Maximiliano, cuando llegó a la universidad, decidió junto a sus padres hacer pública su condición. Entonces organizaron una charla con el curso para contar qué significa ser Asperger, destacando los rasgos positivos. Yo conocí al Maxi cuando estaba en bachillerato. Al principio todos teníamos como un poco de incertidumbre porque nos contaron que había un alumno que tenía Asperger, pero no cachábamos quién era. Bueno, después conocimos más al Maxi, nos dio una charla, cómo era vivir o convivir con una persona con Asperger, y en verdad nos sirvió mucho. Fue una charla donde decidí exponer algo que de los aspectos que mejor me representan sobre el síndrome de Asperger, como para poder exponer algo que no esté en Wikipedia, que sea irrepetible y que pueda provocar una conversación después de terminar mi charla. No quería una exposición genérica y abundante en términos clínicos. Yo me sentí muy bien al escuchar tal respuesta de mi audiencia. Pero no todo ha sido estudio, sino también hay amor, porque paralelamente Maximiliano conoció a Camila, quien también padece de Asperger y es su actual polola. Y al terminar mi exposición, la Camila me felicitó y nos intercambiamos los correos electrónicos, los números del celular, y así empezó todo. Es un amor sincero y leal y eterno, porque tú trabajas junto con la mujer que amas para que sea eterno, sin que haya conflictos, sin importancia. Tú le prestas atención a lo que dice y no dice, y eso nos ayudó en nuestra relación a distancia, al apreciar el silencio. De hecho, cuando mi polola tiene un problema, yo simplemente le doy un hombro ante el cual llorar, y no la trato de juzgar ni trivializar su problema. Y ahora conmigo se siente feliz. Ella me dice que mi compañía le hace bien, y me siento cada vez más feliz cuando me dice eso. Actualmente Maximiliano estudia sociología en la misma universidad y quiere con esta carrera tener las herramientas para dar a conocer el Asperger. Todos los seres humanos son distintos. Fin de la historia. Podríamos terminar aquí, de hecho, este programa con todos los seres humanos son distintos, fin de la historia, una excelente frase. Ojalá, Maximiliano, que hartos hombres hayan escuchado como tú ves el pololeo, porque me parece una sabiduría enorme. Muchas mujeres te lo agradeceríamos si escucharan tus palabras, hartos hombres. Yo quiero preguntarte qué significó para ti estar en la universidad. El sentirme parte de un mundo maravilloso. Poder contribuir a ese mundo con lo mejor de mis capacidades, y que
que ese trabajo me acerca a otro, donde yo pueda aportar a otros de forma positiva, donde mi condición, en vez de ser una debilidad, sea una fortaleza, y puedo sentirme como un adulto autónomo, poder crear algo propio en compañía de otros seres humanos distintos a mí. Qué importante eso que tú mencionas y que tú resumes. Pero, Patricio, para que un joven con Asperger o con cualquier capacidad diferente logre el máximo de su potencial, hay una familia, hay amigos, hay universidades que tienen que abrir sus puertas, colegios que tienen que abrir sus puertas, y eso es un camino que no es fácil. En Chile hay mucha discriminación y hay muy poca capacidad todavía de los colegios para recibir a niños con capacidades diferentes. Quiero preguntarte, un niño cuando nace con Asperger, como tu hijo Santiago, ¿cómo es el proceso y cuáles son las terapias y los apoyos que tienen que tener? Porque lo sabemos, tener a alguien con una capacidad diferente en la familia, los que hemos tenido la fortuna, es un regalo, es una bendición, pero también implica un costo que muchas familias lamentablemente hoy en Chile no pueden asumir y no pueden darle todas esas terapias. ¿Nos puedes contar cuáles son todas las terapias y los tratamientos que recibe, idealmente debiera recibir una persona con Asperger? A ver, idealmente, partamos por un diagnóstico bueno, de un profesional preparado, con conocimiento y que efectivamente el diagnóstico sea más o menos el pasaporte que te indique, más que el pasaporte, el plan que hay que hacer. Entonces, el diagnóstico te va a abrir un poco las puertas. Los niños con Asperger o las personas con Asperger, mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor. Como todo diagnóstico de TEA en el fondo. Y mientras el Asperger en Chile yo creo que se diagnostica más o menos entre los 7 y los 8 generalmente, porque cuando son muy chicos no se diagnostica en Chile. Hecho el diagnóstico, hay que trabajar con terapia ocupacional para desarrollar habilidades, para desarrollar la sensibilidad, y en el fondo eso es desarrollar habilidades. La terapia, después la fonoaudiología también es paralela, que también va a desarrollar habilidades, sobre todo lo que es comunicación y el lenguaje, si es que hubiera alguna falencia. La idea es que los niños lleguen, yo les digo, armaditos al colegio. Que pueden llegar... estar hablando de terapeuta ocupacional, educador diferencial, fonoaudiología, a veces psicólogo. Partiendo por el diagnóstico de un neurólogo, un psiquiatra que sea experto, y que todo esto no es barato. O sea, ya llegar a un diagnóstico es carísimo, de un diagnóstico bueno. Después acceder a todas estas terapias es mucho más caro. Entonces estamos hablando que unos apoyos como lo que he escrito, buenos, deben costar 700.000 pesos mensuales. Más o menos. Eso es bien duro. ¿Tú has tenido la posibilidad de asumirlo por tu trabajo o les ha complicado también honestamente como familia? No, es complicadísimo, porque esto supone, por ejemplo, 2 horas de fonoaudiología a la semana, 2 horas de terapia ocupacional a la semana. O sea, son terapias intensas. Que no los cubre ni SAPRE, ni un sistema público, ni privado. Claro, ese es como el tercer portazo que te llega. Cuando va al ISAPRE a reembolsar y no, la terapia ocupacional no, y la fonoaudiología le cubrimos 10 sesiones, pero tú vas a tener 60 en el año. Entonces, claro, en el fondo te empieza a endeudar, un punto, pero aparte de eso, esto provoca una discriminación brutal entre las personas y sobre todo en este país, en este desigual país. Porque va discriminando en el fondo en el acceso que tienen a la salud y a la larga a incluirse en la sociedad. O sea, se te van cerrando todas las puertas. Y sobre todo si no tienes cómo acceder a algo, porque uno, en un momento te desesperáis. Porque ¿qué hago ahora? Si la plata no es eterna. O sea, a veces partimos las conferencias, los seminarios diciendo eso. Los que son millonarios se pueden parar en este momento y háganlo, pero los demás nos quedamos porque el 99% de los papás de este país no tienen esa capacidad de acceder a este tipo o a este nivel de apoyo. Nosotros hablo nosotros cuando hablo de papás que nos hemos juntado y nos hemos unido con fundación y cosas así, del fondo entregarle herramientas, sobre todo a los que no pueden acceder a este tipo de terapia. Y que es uno de los caminos, pero otros caminos también influyendo en las personas que tienen que hacerlo, como es los servicios de salud,
creando políticas públicas, en para allá definitiva. iba. O sea, a la larga esto tiene que ser una política pública. Leo, cuando tú eras pequeño, tú no tuviste el diagnóstico tan temprano. Y quiero saber cómo fue el proceso para tu mamá también, para tu familia, porque en muchos casos he conversado con hartas familias con personas con Asperger, más aún en el caso de autismo extremo, que no es el caso del Asperger, pero en que muchas veces en los colegios que no saben manejarlo dicen que hay que dejarlo en su casa, o no va a poder estudiar, con suerte va a llegar hasta sexto básico. Entonces hay todo un camino que desde el comienzo no se hace fácil. ¿Cómo fue tu camino? A ver, yo creo que yo tuve la ventaja de ser un niño hipoactivo. Lamentablemente los que tienen más problemas en los colegios son los hiperactivos y se notan de inmediato. Para la gente que es hipoactivo es sí, todo lo opuesto. Todo lo contrario, yo era más tranquilo, calmado, más para adentro. Mi mamá me sentaba en un lado, yo me quedaba quieto ahí y no molestaba. Seguía las instrucciones en forma adecuada. Yo no te podría decir muchas cosas de por qué funcioné y por qué funciono. Busco la respuesta y a veces no la encuentro, a veces tengo una mediana respuesta. Traté siempre de adaptarme. Viví de forma constante buscando cómo hacían las cosas los demás para poder hacerlas yo. Una cosa que decía Maximiliano es súper interesante, que uno demora en tener conciencia de sí mismo, porque es tanto el tiempo que tú estás mirando a los demás e imitando a los demás que no tienes sentido de tu persona, de tu individualidad. A mí tardíamente me llegó a los 37 la individualidad, un proceso duro, cuando te das cuenta que no tienes mucho de ti mismo, no sabes quién eres. Pero cuando pequeño yo sufrí harto en silencio, yo fui un niño callado, y hasta ahora soy callado, y no cuento mucho y no digo mucho. Ahora estoy acá y no dije en la casa que venía para acá. Yo no cuento lo que hago, no sé por qué no lo hago, no te podría dar una explicación racional. Pero... ¿Y cómo lo vivió tu mamá? Es que lo que pasa es que mi mamá, yo creo que en cierta forma se notó que yo era callado, que yo era distinto a mi hermano mayor, y siempre se preocupó de mí, o sea, ella fue súper sobreprotectora conmigo, hasta ahora se preocupa. Yo creo que yo soy la prueba de que a veces la etiqueta es una maldición cuando es mal usada. Yo pude estar en un colegio sin etiqueta, era inteligente, me iba súper bien, pero no tenía amigos. Pero nadie se dio cuenta que no tenía amigos. ¿Por qué? Porque el niño sacaba buenas notas. Y como no tenías el diagnóstico hecho de Asperger, no te discriminaban por tener Asperger. No, de hecho me aceptaban en los colegios porque el niño tenía buenas notas. Yo estuve en el barrio Borgoño y funcioné, pero yo ahora tengo contacto con algunos compañeros, pero en realidad no tengo como un compañero así amigo, no lo tengo. Estuve en la universidad y recién ahora, a los 20 años después de haber estado con mis compañeros, 15 años, recién retomé contacto con algunos. O sea, nunca llevé un amigo a la casa a dormir, por ejemplo, nunca hice eso, y ya no lo hice, creo. Antes de irnos a la pausa, Silvia, preguntarte, tú creas una fundación, trabajas con gente con autismo, diriges una fundación y trabajas con gente con autismo y además con gente con Asperger. Quiero saber por qué tú crees que es necesario y sobre todo en qué ámbito es necesario, desde qué dimensión, cuál es la principal discriminación o dificultad para el pleno desarrollo hoy día de las personas con Asperger. Yo diría que una de las principales dificultades es el desconocimiento. Yo comparto con todos los panelistas, digamos, estas como ventajas y desventajas a veces de la etiqueta y que conlleva discriminación, pero yo creo que una de las mayores dificultades que nos hemos encontrado, sobre todo en el contexto educativo, tiene que ver con un desconocimiento importante y creo que además potenciado por un cambio, digamos, un paradigma que es necesario cambiar, que ve las diferencias centrado en las dificultades y no en las fortalezas. O sea, generalmente en cualquier diferencia, ¿no es cierto?, sea el síndrome de Down o cualquier otra, digamos, particularidad en la neurodiversidad, focaliza porque estos nacen en el contexto de los diagnósticos médicos y las descripciones y clasificaciones. Pero nadie habla de las fortalezas.
Y esa posibilidad, digamos, y cuando los contextos educativos toman conocimiento, como Maximiliano hablaba, de toda su fortaleza, tú también hiciste mención, como ojalá escucharan muchos varones, digamos, sus aportes. La verdad es que la situación de inclusión hace un cambio importante, porque así como hay dificultades y es necesario esa atención especializada, o sea, yo sí comparto que tienen necesidades educativas especiales, pero si además eso se toma conocimiento de las otras fortalezas, las escuelas perderían el temor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fortalezas? Porque o sea, uno podría hablarte por la experiencia que tiene y por la gente con la que ha conocido en este camino que es súper bonito, de la fortaleza que tiene en general, que una sala de clases sea un poquito más reflejo de lo que es un país, de la diversidad que aporta, que es un regalo y que crea personas y no solo alumnos, mejores personas. Cuéntame tú, ¿cuáles crees tú que son las potencialidades? Como para plantearlo ordenado, aludiendo yo diría como a esta misma triada en habilidades sociales, yo diría que son personas tremendamente leales, honestas, sinceras, nunca tienen una doble intención, no mienten, dicen exactamente lo que piensan, yo diría que perseverantes además, y con muchas ganas de relacionarse. El tema, yo diría que hay mitos también, tienen todo un mundo interno y la dificultad son las herramientas y fallan como en la pragmática de repente, pero tienen muchas ganas de relacionarse y vincularse. En el aspecto del lenguaje, desde los que son hiperléxicos, digamos, estos chiquititos que a los 3, 4 años solo nadie se dio cuenta y aprendieron a leer, tienen una memoria extraordinaria, se fijan en detalles, les gustan mucho los juegos del lenguaje de palabras simples, mismo Asperger hablaba, son pequeños profesores porque de su tema y de sus intereses saben mucho, recopilan una cantidad de información y saben y recogen mucho y eso también lo pueden transmitir. Y yo diría que en el área de intereses restringidos, bueno, les permite, yo diría, viendo la parte de fortaleza, ser muy regulares en su trabajo, son chicos súper aplicados. La profesora dijo que hay que terminar esto, o que no se conversa, a veces les trae dificultad eso, no se conversa en clase y no conversan en clase. Y eso, digamos, es una fortaleza y que les da perseverancia, ¿no es cierto?, regularidad, cuando adultos son muy puntuales, justamente, bueno, y leales también. Qué divertido, pero yo conozco de acá un poco más a Leo, que he tenido el privilegio. Lo que tú estás diciendo es como la descripción de Leo y de cómo me lo describieron a mí muchas personas más allá del Asperger. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a seguir conversando de estos temas también y de cómo en Chile hay que abrir más puertas también, no solo a las personas con Asperger, a las personas que tienen capacidades diferentes en general. Continuamos en Conciencia Inclusiva, hoy hablando del síndrome de Asperger. Maximiliano, hay mucha curiosidad aquí por saber de tu pololeo. Quedamos todos muy encantados con los consejos que diste sobre qué debía hacer un pololo respecto a su pareja. Y quiero saber, ¿cuánto tiempo llevas con la Camila? 3 años y un poco más. 3 años. Sí. ¿Y qué ha significado para ti en tu vida ella? Ella me hace relucir la mejor versión de mí. Me hace sentirme maravilloso. Y yo a ella también la hago sentirse maravillosa, es recíproco. Uh-huh. De hecho, a mí me gusta pasar tiempo con ella, apreciar las pequeñas cosas que hacen nuestra relación posible y no dejar que ambos seamos ásperos, sea el pegamento que hace nuestra relación posible y que ambos seamos ásperos lo menos relevante de nuestra relación. Es que somos Camila y Maximiliano. Sí, somos personas, no etiquetas. Y no tenemos que pedirle permiso a nadie para sentirnos bien tal como somos. ¿Y en tu familia, cómo tomaron cuando tú les contaste que estabas pololeando? Estuvieron muy felices por mí. Y también la familia de mi polola sintió lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Y te recibieron bien a ti? Muy bien. ¿Qué significado para ti tu familia? ¿Qué importancia ha tenido tu familia en tu desarrollo personal?
que... ¿Cómo son ellos contigo? De hecho, el ser Asperger no los hizo menos una familia, porque cuando te dicen que tu hijo es Asperger o con cualquier otra condición efecto del espectro del autismo, te cae como una balda de agua fría y la familia pasa a segundo plano, como si fuera solo un grupo de personas viviendo en el mismo techo. Y mi condición de Asperger no fue una excusa para que hubiera una cultura de la queja que pervirtiera la comunicación familiar. De hecho, lo que más aprecian mis padres no son las terapias ni que lo quieran pagar, sino que hay un clima de respeto. Y cuando yo, ahora que soy un adulto en su mayor parte autónomo, ninguno de mis padres dice: ¿qué será de nuestro hijo cuando yo no estemos? En el tono más melancólico posible. Y yo, tan consciente de que soy un hombre adulto que puede vivir una vida autónoma. Y que la vive, de hecho, sí, de sociología, pololo. Y que disfruto vivir mi vida tal como soy. Y eso se nota. Patricio, ¿cómo sueñas tú también el desarrollo de Santiago? ¿Qué significa Santiago para ti en tu vida? Yo escucho a Maxi eso, porque yo creo que cuando me dijeron el diagnóstico, lo primero que pensé es qué va a ser de él cuando yo no esté. Que creo que fue lo que sentimos con la mamá cuando nos veníamos de vuelta del diagnóstico, porque veníamos, o sea, Santiago venía atrás, pero los dos veníamos llorando por dentro, que veníamos pensando que venía ahora. Pero el otro día hay que dar vuelta la página y nosotros siempre decimos que hay que ocuparse más que preocuparse, hay que ponerse a trabajar. Y con todas las expectativas, o sea, yo espero que sea mejor que todos, mejor que nosotros. Y mientras más herramientas y más cosas le pueda dar para que vaya superando todas las cosas que hasta el momento lo tienen un poco frenadito, se destape. Como decía Silvia, yo creo que lo importante y también Max, hay que potenciar las habilidades y hay que fijarse en eso. Y parte de la educación es eso, sobre todo en nuestros niños, no fijarse en lo que no puede hacer, hay que darle a lo que puede hacer. Y eso hay que explotarlo. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir a los profesores y en todas las capacitaciones y las charlas que hemos podido acceder. Pero obviamente que las expectativas, yo lo escribí una vez, las expectativas son las mismas, nomás cambia un poco el plan de vuelo, cómo llegar a ella. Pero no tiene que ser un echarse a morir. Las cosas cambiaron, pero probablemente cambiaron para mejor. Y eso creo que lo importante que hay que considerar siempre. El rol de un padre, el rol de una madre como fundamental. Y conversamos con tu mamá, Leo. Y ahí estuvo hasta los cuartos medios. Después entró a la universidad, le iba bien, y no tenía problemas para estudiar. Nunca tuvo problemas para estudiar. El carácter era diferente. Jugar en la casa, nada más. Que siempre he sido hogareño. Yo lo he criado, lo he pero menos mal que no. Te más agradezco que sea así, que sea tranquilo.
que no me dé problemas, que tenga problemas por ahí. No. Porque es tranquilo. Un hombre tranquilo, dice tu mamá, que no le ha dado problemas, que agradece eso de ti. ¿Qué agradeces tú de tu mamá? ¿Qué ha significado tu mamá en tu vida, Leo? Yo creo que mi mamá fue mi apoyo, o sea, es el amor que tienes cuando eres chico, por la que trabajas para no defraudarla. Y mucho de lo que tal vez reacondicioné mi forma de actuar fue seguir la instrucción de ella, que ella no sufriera, que no tuviera pena. Entendía que si me portaba mal en un lugar, si hacía lo que quería hacer, ella iba a sufrir, iba a estar triste. Mi mamá es el pilar bajo el cual yo me formé como persona. Tengo un papá que trabajaba afuera y igual siempre me entendió. Creo que mi mamá fue el pilar, o sea, ella me hacía, cuando me costó mucho pintar con témpera, ella pinta muy lindo, así que ella me pintaba las cosas en la casa. Muchas veces las caligrafías me las hacía ella. Pero es porque yo creo que notó que había cosas que yo no podía hacer. Yo de pintar soy un asco. Creo que ahora sería un pintor diferente, porque ahora se pinta cualquier cosa y es arte, pero no, de verdad no, me costó mucho. Hay cosas que en el colegio me costaron mucho, pero yo creo que ahí había refugio en la mamá, y yo lo pude sentir. Yo creo que, disculpa, voy a decir algo que a lo mejor no me interesa decirlo. Creo que cuando uno habla de Asperger, por lo general, cuando hablamos siempre de discapacidades también, en el área cognitiva, cognitivizamos también el concepto. Hablamos solo de cómo piensa el niño diferente. Y yo te aseguro que mucho del trabajo va a avanzar más rápido si empezamos a preocuparnos de cómo sienten, de qué sienten, porque una conducta disruptiva no es porque no puede aprender, sino porque hay algo que está sintiendo y lo está afectando. Es súper importante no dejar de tener la mirada en lo que siente el niño, en su corazón. Sabemos mucho de cómo piensan los Asperger, pero se sabe muy poco de cómo siente un Asperger. Y por eso ¿cómo siente un Asperger, el énfasis es ese. Un Asperger siente todo. Todo. Como dice Maximiliano, él ama con todo. Así se ama con todo, sin reserva. Cuando se compromete en algo, es sin reserva. Es absoluto. No hay matiz. Es intenso. Todo es intenso. Si llego atrasado, es intenso porque siento que voy a fallar. Es intenso. Por eso el niño llora cuando va a llegar tarde al colegio. La vida es difícil así siendo tan intenso. Yo necesito ayuda de un profesional para que me enseñe a regular, que hay cosas que sí son intensas y otras no tanto. Pero como siento yo, siento todo. Y eso es lo que tienen que entender, que por eso muevo las manos, por eso salto, por eso me quiero parar, por eso quiero salir, por eso a veces quiero gritar, porque a veces tampoco sé llorar y no sé cómo llorar. Y a veces como no sé llorar, necesito aire. Es poder comprender este mundo completo, que no son un niño que no entiende una materia, es un niño que está sintiendo algo y no lo puede entender. Por eso a mí las pruebas de saber que el tema cognitivo de los niños de repente a mí no me sirven, porque si hoy día estoy triste le voy a dar una prueba horrible y voy a decir, su hijo es tonto, no entiende. En cambio un día si el niño está feliz, está sintiéndose acogido, si el colegio lo quiere, le va a ir bien. Necesitamos, lo personal, disculpen que haga tal vez un aporte romántico al tema, pero creo que el tema del amor es esencial. Si me preguntan a mí qué es el valor de mi mamá, es su amor, porque por su amor yo soy lo que soy. Eso me recuerda a una cita de la película de Chaplin, El Gran Dictador. Nuestra inteligencia nos ha hecho cínicos, duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquina, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin esas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. ¿Qué opinan? Opino que lo tienes bastante más claro que la mayoría de la gente que viene de invitada a todos los programas que tengo en CNM en general. Bueno. Opino que como muchos acá en Conciencia Inclusiva das una mirada en que refleja las iniciales de este programa, CI. Hay mucha gente que cree que la gente que viene a este programa tiene menos CI y yo creo que tiene más. Yo encuentro el CI como un indicador irrelevante. ¿Cierto? Es solo un número que solamente es importante para otras personas
que le interesen los números, no las personas, no su rico mundo interno, etcétera. Pero si lo miráramos un CI como algo más integral, como calidad personal, la gente que se sienta en este programa, la verdad es que lo tiene y rankea mucho más alto, excepto la conductora, el resto rankea mucho más alto. Maximiliano, si tú pudieras pedirle una cosa a la presidenta de la República para las personas con Asperger en este país, ¿qué le pediría? Que hubiera un módulo de intervención en el Ministerio del Trabajo, porque quiero un módulo de intervención en el área del trabajo centrado en las oportunidades que puede aportar el adulto con Asperger en el trabajo. Cómo hacer que la dinámica entre el empleador y su empleado con Asperger sean menos asimétricas, o cómo gestionar dicha asimetría para bien. ¿Qué derecho? No solo deberes tiene el Asperger. O mejor aún, cómo pueden autoemplearse los Asperger. Sí, y cómo ayudarles a buscar empleo, un empleo centrado en sus intereses, y cómo comunicar dichos intereses en acciones concretas que pueden llevar a una vocación. De hecho, me gusta el término vocación porque involucra dejar tu huella en la sociedad, crear algo tuyo. Hay una frase de Vicente Huidobro que dice: el poeta es un pequeño Dios. Y esto se puede aplicar a cualquier vocación. Quiero un módulo de intervención que no sea puro tecnicismo, gráfico, cifras, sino que esté centrado en la autonomía. Valorar a las personas con Asperger como un todo. Y que no interprete el trabajo solo como un medio para ganar dinero, sino como una actividad creadora. Una actividad creadora de vida. Porque tú pasas 8 horas en el trabajo, quizás más. Y es una gran parte del día. Una parte que no puedes pasarla de mal humor, porque si no harás un mal trabajo. Y lo vas a pasar mal, además. Sí. Quiero preguntarte, Silvia, ¿qué has aprendido tú de las personas con Asperger? Yo diría que, independiente, digamos, de mi formación, diría que lo que más he aprendido de Asperger es a través del testimonio de las mismas personas, justamente porque son quienes pueden hablar, como decía Leo, de ese mundo interno. ¿Pero qué has aprendido para la vida? Más allá de qué has aprendido sobre el Asperger, ¿qué has aprendido tú para la vida? ¿En qué te ha enriquecido a ti trabajar con personas con Asperger? Yo diría que justamente he aprendido de su fortaleza, de la importancia de la sinceridad, de la nobleza, de la lealtad, del amor incondicional. Mucho, o sea, yo diría que como todas esas fortalezas que son regalos cotidianos, de la gratuidad, del estar ahí incondicionalmente, de la perseverancia. Algunas cosas también yo diría favorables de la rigidez, como yo también mencionaba, como de la puntualidad. O sea, yo algunas veces he pensado y diría, ¿cómo seríamos los neurotípicos si no nos dejáramos influenciar tanto por el discurso dominante social? Yo diría que nos pareceríamos un poquito más, porque hay muchas cosas que en realidad los que nos llamamos neurotípicos hacemos porque es la norma, pero no porque realmente lo sintamos, lo pensamos. Y las personas con síndrome de Asperger no se apegan a esa norma. Entonces, si preguntan, Leo decía la otra vez, cuando yo pregunto, hola, ¿cómo estás? De verdad estoy interesado en saber cómo estás, y no es por protocolo, como lo hacemos muchas veces, en que uno dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pero en realidad, la gente se aleja. Es protocolo, pero en realidad, entonces, Leo nos contaba, cuando yo le dice, no, te estoy preguntando de verdad cómo estás, me interesa saber cómo estás. Perfecto. Patricio, ¿te imaginas la vida sin Santiago, sin tu hijo Santiago? No puedo. No puedo. O sea, como todo papá, pero obviamente no. Santiago es parte importante, al igual que mi hija, la Trini. Pero son los dos polos. Y no puedo imaginar que hacer todo lo que hago sin que él y ellos no estén presentes.
Sabiendo que Trini es muy importante en tu vida también y que Santiago lo es, quiero saber en qué te cambió a ti tener un hijo con Asperger, en qué te cambió a ti tener a Santiago. Sí, estaba pensando eso mismo, tengo que contestar eso. Dice que conocer el autismo, autismo en general voy a hablar, te hace mejor persona. Y yo le di hartas vueltas un par de años a eso, porque lo conversamos hace hartos años con un par de amigos y lo hemos hablado con Leo también un par de veces. Yo creo que te hace más, no sé, más inclusivo, creo yo. Y eso quiero decir, trabajar por la inclusión, luchar por la inclusión, hablar de inclusión, cambiar un poco lo discriminador y segregador que es la sociedad, para transformarla en una sociedad inclusiva. Porque lo que tiene que ser inclusivo es la sociedad, más que la educación. Y valorar la diferencia, como decía Silvia antes, valorar esa diferencia como un privilegio y como enriquecedora, más que discriminadora. Y creo que el gran cambio es crear una cultura de la inclusión, donde todos tengan cabida, ¿no? O sea, eso es parte de la lucha que yo creo que he dado paralelamente al tema Santiago. No solamente no quiero hablar de combatir las, pero creo que uno se abre a varias cosas que antes las tenía súper cerradas, y entre eso es valorar la diferencia, la gracia que tiene ser diferente. O sea, ¿por qué normalizarlo? ¿Por qué si somos todos distintos? ¿Por qué normalizarlo? Si no es la idea. Luchar porque todos los otros Santiagos puedan ser Santiago. Es por mí y por todos los demás. Ese es el concepto. Para cerrar, Leo, si tú pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Un deseo, es como hartas cosas, pero yo quisiera que todos pudiéramos tener un gen de inclusión, pudiéramos tener un gen que nos haga entender que somos todos diferentes, que no tenemos por qué ser todos iguales, que no tenemos por qué todos opinar lo mismo sobre lo mismo, que a veces alguien puede no entender y tiene derecho a no entender lo que dijeron. Creo que mi deseo principal es que podamos entender que no somos todos iguales, que no tenemos por qué ser todos iguales, que podemos crecer juntos y que tengo mucho que darte y tú tienes mucho que darme, que esto se construye juntos, que no hay por qué sacar a personas de los colegios, de los trabajos, que también nos necesitan a muchos de nosotros. Yo creo que ese es mi deseo. Por eso trabajamos todos los días y nos inventamos cosas, campañas, con logos, conceptos, y estamos siempre tratando de poder concientizar a las personas de este valor que tiene la diferencia. Pato es inclusivo y vive la inclusión porque vivió la exclusión. Que no tengamos que vivir la exclusión para entender la inclusión. Que no tengamos que llegar a la discapacidad de la edad para entender cómo se vive con discapacidad, bajo el concepto de discapacidad. Uh-huh. Yo quiero, si me permite, yo sé que deben haber varios papás con diagnósticos recientes, viendo qué van a decir, qué van a hablar, por sobre todas las cosas que tengan confianza en que esto es trabajo, es harto trabajo, pero se puede. El Maxi puede, yo pude, muchos podemos, y si podemos, cada niño tiene la posibilidad de poder, que no se olviden de eso. Algo irá de ti y algo dice una persona con Asperger, el que yo te haya ofrecido un deseo libre para lo que sea y en vez de pedir algo para ti, hayas pedido algo para otros. Leo, muchas gracias Silvia, Pato, Max, muchas gracias a todos por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Por todos, por los que tienen capacidades diferentes, o sea, por todos, vamos por más inclusión y muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo de Conciencia Inclusiva. Chao.